Cordial saludo, amigas y amigos. Desde el Canal 2 en el programa Nuestra Agenda, hoy tenemos dos invitados, José Ramírez y Edilberto Muñoz. José Ramírez y Edilberto Muñoz son dos colombianos caleños, para más señas, que hace 22 años están José en España y Edilberto en Francia. Ellos se fueron en el año 1999 huyendo de las tantas dificultades que quienes de alguna manera hacen oposición en el país, pues han venido sufriendo inveteradamente. Han hecho su vida, se han establecido en estos dos países europeos y hacen parte de lo que llaman algo así como la diáspora de colombianos en el exterior, una diáspora que tiene cerca de 10 millones de colombianos mal contados o mal apuntados estadísticamente hablando, porque siempre estas cifras no son del todo confiables. Sin embargo, están muy próximas a la realidad. Si Colombia tiene 50 millones de habitantes, querría esto decir que tenemos 10 millones, el 20% viviendo fuera de las fronteras nacionales. Y esto entonces supone que la diáspora tiene un peso muy importante, no solo en la realidad económica del país, por aquello de las remesas, de las relaciones económicas con los familiares, sino también en la realidad política, porque o actúan y participan o no actúan y los desconocemos. A propósito de ello, hoy vamos a conversar un rato con estos dos amigos, José y Edilberto, para conocer más de la diáspora, para conocer más de cuál es su lectura de lo que vive Colombia en estos últimos 22 años, 20 años del siglo XXI, 21 años del siglo XXI, que prácticamente coinciden con su separación de Colombia y cómo ven, cómo avisoran el futuro. Pero brevemente, José, comience usted por contarnos muy rápidamente qué hacía en Colombia cuando se fue en el año 99. Bueno, yo me dedicaba a estudiar básicamente, estaba terminando Derecho en la Universidad Libre, ya iba por el tercer año, paralelamente estaba estudiando Filosofía en la Universidad del Valle, también hacia el tercer año, y estaba empezando a construir una familia, una compañera, y teníamos ya un primer hijo, el hijo mayor, Inti José Ramírez. Eh, pero en medio de esa cotidianidad y de ese par de elementos de estudio y familia, estaba comprometido, implicado en el proyecto de transformación del país, a la militancia y la participación política en el movimiento 19 de abril M19. Entonces tenía que vivir una vida de clandestinidad, una vida de cambio permanente de lugares, una vida pues anormal, muy complicada en medio de un contexto de muchísima represión y de muchísima falta de libertades. Entonces, bueno, estaba implicado en ese proceso de lucha y me movía básicamente en la ciudad de Cali. Yo operaba como un activista y un líder social en grupos juveniles, en temas barriales, y poco a poco fui desarrollando y asumiendo otro tipo de responsabilidades dentro de ese proceso orgánico político-militar que viví y que se fue desarrollando. Esa era un poco mi situación básica. Bueno, ya cuando salí de Colombia, ya refiriéndonos al momento previo a salir hacia julio o mayo, perdón, de 1999, yo era dirigente social a través de la Junta Administradora Local de la Comuna 16. Yo fui primero miembro de la JA y luego fui presidente de la Junta Administradora. O sea, primero fui comunero de esa comuna y luego pues hubo un proceso ahí de elecciones y me nombraron presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 16, una comuna muy grande que gran parte de su territorio pues ya está vinculado al distrito de Agua Blanca. Ahí se hizo un ejercicio político, administrativo, social, gerente desde el punto de vista de algunos presupuestos y algunos proyectos. Y bueno, estaba desarrollando mi vida en ese sentido. Paralelamente estaba viviendo en la unidad residencial multifamiliar en La Alborada, que era el primer programa serio y grande
de vivienda de interés social en Cali, al sur de la ciudad, y con mucha dificultad obtuvimos un piso a crédito que finalmente después perdimos por todo ese proceso de la opaquización, por tener que salir del país, por tener que dejarlo abandonado sin capacidad y posibilidades de seguir pagando, pero además nos implicamos allí en un proceso de trabajo con esa comunidad y tuvimos unos enfrentamientos muy duros con la constructora Ciaco Limitada, que era la responsable de la construcción, desarrollo de ese proyecto, porque fuimos descubriendo procesos muy profundos y muy cuantiosos de corrupción, donde estaba implicada la constructora y estaba implicada la administración municipal y el consejo municipal. Entonces hicimos una labor de denuncia muy grande, eso fue durante muchos meses. Yo fui presidente también del Consejo de Administración de Multifamiliares La Alborada y allí hicimos un intenso trabajo de organización social, de denuncia, de lucha, de mejoramiento. José, Y esa situación, José, sí, José, dime. permítame, por favor, porque es que como tengo dos invitados, no puedo dejar que uno solo me tome el tiempo, ¿sí? A ver, Edilberto, Ah, me usted, corta. ¿qué hacía usted cuando se fue de Colombia? Bueno, a ver, yo trabajaba en el Hospital Universitario del Valle. Yo era jefe de la unidad de bienestar social del hospital. Pues tú sabes, el hospital más grande del suroccidente colombiano. Y paralelamente a eso, pues desarrollábamos una labor comunitaria en todo el sector de Ladera, en Siloé y en Terrón Colorado, porque también trabajé en la Corporación para la Recreación Popular y allí estamos un trabajo de desarrollo comunitario desde la unidad recreativa Tori Castro, que fui director de esa unidad. eh, y bueno, había comenzado mi militancia desde muy joven, desde los grupos prejuveniles en el barrio Cristóbal Colón, desde donde provengo. Y al momento de salir del país, pues yo era jefe de la unidad de bienestar social. Trabajamos en Jumbo también haciendo asesorías de programas de bienestar social para la comunidad. Y a causa pues de toda esta amenaza y lo que te estaba contando José, allí lo que hacía en el Hospital Universitario del Valle, lo que hacíamos en la región en la ladera de Cali, pues nos estigmatizó en ese preciso momento que el paramilitarismo penetraba a toda la sociedad colombiana y llegaba pues a instalarse en el Valle del Cauca, en Cauca, Nariño, y entonces nos obligaron a salir. Salió un 25 de julio del año 1999. 22 años aquí en París. Bueno, hoy después de 22 años, ustedes están ya establecidos, ya de alguna forma han creado redes, redes de amistades, redes de apoyo, redes de relación, incluso políticas. Cuéntenos un poco cómo están organizados los colombianos allá. ¿Ustedes hacen parte de algún nodo, de alguna red, de alguna plataforma, no solo de cara a elecciones, sino de manera permanente, como colombianos organizados en el exterior? ¿Se han creado mecanismos organizativos que les permitan a ustedes interlocutar con la agenda nacional? ¿Qué me pueden decir? Sí, eh, Dilo, José, en, mi, te en, mi escuchamos. experiencia, en mi experiencia aquí en España, eh, casi que inmediatamente llegamos hacia finales del 99 con un conjunto de colombianos en Asturias, en la ciudad de Gijón, Asturias. Empezamos a crear un movimiento asociativo que se llamó Asociación de Inmigrantes Somos Ciudadanas del Mundo. Empiezo por ahí porque fue la experiencia social y asociativa más importante que yo personalmente lideré y desarrollé en el contexto de la colombianidad que en ese momento teníamos en esa región del país que era Asturias y concretamente en Gijón. A lo largo de estos 22 años he ido descubriendo un tejido asociativo bastante importante de colombianos en España. Aquí llegamos a estar en un momento dado 2 millones de colombianos. Hoy creo que no llegamos a 500.000 hoy, pero aquí ha habido una presencia de colombianos muy grande y desde hace
30, 40 años por lo menos. Yo llevo 20, uno va recogiendo una historia de atrás y se da cuenta. Y entonces, en todos los campos, en el campo político, en el campo asociativo, en el campo cultural, en el campo deportivo, en todos los campos es importantísimo ver y además alegra mucho y satisface mucho ver cómo la iniciativa, la creatividad, el emprendimiento, las ganas de sobrevivir, las ganas de ayudar a la familia, hace que la gente colombiana, en general también la latina y todos los inmigrantes, pero yo lo que más conozco en términos de la colonia colombiana, hemos ido construyendo redes de todo tipo. Ahora en Cataluña, por ejemplo, que es una de las regiones más modernas, más europeas, más desarrolladas de España, y aquí, y es la segunda ciudad de España después de Madrid, que el mayor número de colonia colombiana. Aquí uno puede encontrar tranquilamente 50 entidades sociales, cooperativas y de esa índole gestionadas, dirigidas y administradas por los colombianos. Hay un tejido asociativo de los muy importante y hay una presencia cada vez más política también en los partidos políticos, sobre todo progresistas, democráticos y de izquierda que hay aquí en España. Y hay también, obviamente una presencia de Colombia y del Estado colombiano y de los partidos tradicionales colombianos que también se mueven con mucha eficacia en toda España, vinculados al Partido Popular, vinculados al Partido Socialista, y etcétera, y vinculados a la empresa privada. O sea, aquí hay proyectos grandes, procesos de intercambios comerciales, relaciones financieras muy potentes entre núcleos muy importantes de la sociedad colombiana y el Estado español y por ende pues con la Unión Europea. Pero a nivel de base social, a nivel del movimiento inmigrante, de desplazados, de exiliados, se ha desarrollado un proceso muy intenso y muy interesante. Edilberto, ¿a qué tipo de plataformas o redes está usted vinculado en este momento? Bueno, a ver, yo te diría que a diferencia de lo que dijo José, aquí es un poquito más complicado por toda la temática del idioma. Esos 2 millones de colombianos que estaban en Francia y que hoy quedan 500.000, es porque el otro 1,5 millones a causa de la crisis social y económica española hace unos años, pues emigraron casi todos para el norte de Europa. En torno al tema, yo te diré, aquí el sector asociativo latino y sobre todo el colombiano, en el territorio francés se sectoriza más bien por ciudades. Uno podría decir que uno encuentra a la colombianidad organizada, pero a nivel de las ciudades. En París, el sector asociativo se limita a 3 o 4 asociaciones que tienen que ver con el carácter de servicio a la comunidad, informativo para la inclusión de los colombianos y colombianas que llegan, una de carácter político, y sí hay un gran entramado de emprendimiento a nivel de pequeñas y medianas empresas de la colombianidad aquí en Francia. Yo cuando llegué aquí, yo cuando llegué aquí a Francia, uno calcula más o menos, yo podría decir que para uno realmente integrarse a estas sociedades, yo que conté con la fortuna de que me otorgaran el asilo político a un año y haber llegado aquí, porque el dossier con el que yo llegué aquí, las pruebas y todo eran muy contundentes, uno se demora alrededor de 5 o 6 años realmente para integrarse de una manera mediana, un 60% a esta sociedad. Yo hoy podría decir que lo he logrado. Trabajo por mi propia cuenta, tengo una empresa pequeña que hace parte también de ese entramado de emprendedores que estamos aquí instalados, pero paralelamente a eso he seguido con ese picante de participar en toda la vida social, preocupado por la problemática de Colombia, desde la política. Entonces he participado abiertamente
en asociaciones de migrantes, hice parte también con José allá en España de ese primer intento de grupos Somos Ciudadanos del Mundo, y aquí en Colombia, aquí en París, específicamente después del 2010, me vinculé activamente con el Polo Democrático, con las campañas de Gustavo Petro, eh, y también soy artista, tengo una orquesta, hago música, que lo he acompañado paralelamente con esto del emprendimiento. Y para apoyar a estos talentos colombianos y de colombianas que han venido aquí a perfeccionarse en el tema de la música. Y entonces, pues creamos una orquesta hace unos 10 años más o menos, y con ella, pues he podido decir que me he paseado hasta Colombia, siendo un embajador cultural, artístico, eh, eh, y bueno, promoviendo el arte, denunciando la situación escandalosa colombiana y también visibilizando ese problema migratorio de país escandaloso que tiene a 10 millones de colombianas y colombianas en el exterior. Te diré para redondear esto, que yo participé, por ejemplo, en una marcha que hicimos de aquí de París a La Haya en el mes de abril del año 2019, para depositar allá 5 casos de violaciones a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que se han cometido entre el conflicto colombiano en los últimos 15 años, que es donde ya empieza a actuar la Corte Penal Internacional. Y paralelamente a eso, pues he sido perfilado todo este tiempo aquí por el Estado colombiano, y en el mes de octubre, noviembre, que vino Iván Duque aquí a París, pues yo fui expulsado de la sala de la UNESCO de una manera totalmente arbitraria, grotesca. Eh, eh, bueno, se trajeron ese país, lo trasladaron aquí, porque lo que nos dijeron las autoridades de la UNESCO, una vez sucedió todo el hecho, cuando pedimos explicaciones, porque yo tengo la nacionalidad francesa ya, nos explicaron que eran las autoridades diplomáticas colombianas las que no solo coordinaban el evento, sino que habían dado la orden para que fuéramos expulsados de ahí. Era un evento donde estaban invitados única y exclusivamente emprendedores, y se iba a ir allá a conversar de la economía naranja, que ha sido el tema pues bandera, o fue el tema bandera en ese gobierno, y nosotros estábamos ahí en calidad de emprendedores, y de una manera pues arbitraria, y todos pues nos sacaron de ahí. Entonces, Bueno, muy a bien, grosso modo, eso muy es lo bien. que nosotros venimos desarrollando aquí. Sí. Entremos ahora, ya ustedes más o menos nos ubican quiénes son, qué han hecho y a qué están dedicados. Ahora quiero pedirles que hablemos del país. Ustedes se fueron de Colombia en el año 99, el año más duro económicamente hablando del siglo pasado, porque fue el año donde hubo decrecimiento económico, menos 5% de decrecimiento en el Producto Interno Bruto, la gran crisis del UPAC, la gran quiebra del sector cooperativo, la gran quiebra de parte del sector financiero, y quiebra que además aprovechó Luis Carlos Sarmiento Angulo para hacerse a algunas de las cooperativas financieras más grandes y con ellas reactivar el Banco Bogotá y también el Banco Popular. Hoy, después de 21 años o 22 años, díganme, y les puedo pedir el favor, no me vayan a hablar como políticos, háblenme como colombianos, como expatriados, como colombianos. ¿Cómo ven el país a la distancia? ¿Qué ven de feo, de malo, de bueno y de bonito en la Colombia del siglo XXI hoy, con todo lo que ustedes reciben allá? Cambio el tercio. Comience, Edilberto. Bueno, a ver, yo quisiera, con eso que me has dicho, que toda la colombianidad algún día se pudiera venir a dar una vueltica por estos países, para que podamos entender la sociedad que nos ha construido esa clase política dirigente. eh, no voy a usar términos despectivos, pero voy a decir que es lo más mezquino y miserable que hemos podido tener como sociedad y cómo nos la han construido. Cuando uno encuentra estas sociedades, uno se da cuenta de todo lo que nos roban, nos expolian, nos quitan, nos cohiben, nos estigmatizan,
bueno, uno no tiene por qué. Yo me explicaba aquí cómo un país como Francia, por ejemplo, que es donde yo vivo, que es un país que no tiene recursos naturales, es una de las potencias más grandes del mundo. Y decía, nosotros que lo tenemos todo, no lo podemos lograr. Entonces, empezamos a percibir, es que desde que nos educaron, nos han enseñado cosas para que la sociedad viva sometida a una clase pequeña dirigente con unos sofismas grandísimos. Por ejemplo, nos enseñaron que denunciar es un delito y eso es sapo y es ser señalado. En estas sociedades denunciar es un valor cívico enorme, grandísimo y muy valorado. A nosotros nos enseñaron que no. El que denuncia es sapo, el que denuncia es un llorón, el que denuncia, y desde ahí comienza toda esa descomposición social a llegar a la que tenemos hoy. Una sociedad enferma que aquí a los europeos se extrañan y se aterran de que le digan no a un proceso de paz, además un proceso de paz muy bien confeccionado, que le digan no a una consulta anticorrupción y que apoyen a un gobierno que todos los días incita a la guerra, al odio, al terror y además, que es lo más grave de todo, con vínculos muy evidentes de su quehacer con el narcotráfico y con el crimen. Entonces, esa es la sociedad que hoy vemos desde acá, desde el exterior. Que nosotros le contamos a los colombianos y colombianas allá y no lo creen. Nos dicen, pero es que ustedes no viven acá. Y se les olvida que estos países, por ejemplo, tener acceso a Internet y pagarlo, lo hace uno con el 10% del valor de su salario mínimo de un día, del salario mínimo, cuando en Colombia tiene que pagar el 20 o el 30 del salario mensual mínimo para poder tener acceso a este tipo, por ejemplo, de bondades del desarrollo que nos permite acceder mucho más fácil a la información y al saber. Entonces es terrible y la sociedad que nos están construyendo y, y para la que vamos en este futuro es una sociedad inviable, es una sociedad que, que para los hijos nuestros que queremos que sean los padres de la paz, es una sociedad que no tiene futuro. Estamos construyendo el entierro de un país y de toda una sociedad, además, y lo tenemos que decir, con la complicidad de mucha de la comunidad internacional que se beneficia de esa riqueza natural que tenemos los colombianos y las colombianas allá, no la Muy bien. sabemos apreciar y de ende no la sabemos, Bueno, no la podemos poner a producir para el beneficio de todos y de todas. permítame, le doy la palabra a José Ramírez. A ver, José, usted, ¿cómo lee el país? ¿Qué está viendo en el espejo? Sí. A ver, dos cosas previamente. La primera es que yo salí del país teniendo ya 43 años, después de estar implicado en la lucha social y política más de 20 años en Colombia. O sea que yo ya venía con un conocimiento bastante amplio y profundo de la realidad dramática, histórica, estructural de Colombia. Y lo que hice y he hecho aquí es reafirmar el horror, el desorden, la desestructuración y el proceso de degradación terrible en que durante estos 22 años que he estado fuera del país se ha producido en Colombia. Entonces, entonces, muy tenaz. Yo llegué muy agobiado, pues obviamente por toda la presión, amenazas y el tema de la seguridad, y además pues toda esa situación que uno acumula durante tantos años, pues de angustia y de situaciones tenaces, y quise alejarme de la realidad del país. Y durante 5 años, del 95 al 2004 al 2005, yo me dediqué aquí a trabajar incluso más que con los colombianos, con la migración que se daba en España, porque esa asociación de inmigrantes somos ciudadanos y ciudadanas del mundo que desde el 99
a finales de diciembre empezamos a desarrollar hasta 6 años más después, esa entidad trabajaba con inmigrantes de todos los países del mundo. En Asturias en ese momento habían inmigrantes de 90 nacionalidades. Los colombianos eran una porción muy pequeña que por amistades, por tal uno tenía, pero era un núcleo poco organizado dentro de ese proceso inicial que yo viví allí en Asturias. Bueno, entonces hoy veo con mucha angustia el país porque estamos al borde de una situación terrible y peor de todas las que hemos vivido durante los 211 años. O sea, estamos a punto de una dictadura prácticamente militar que termine de destruir el poco tejido democrático y el poco desarrollo cultural que hemos tenido. O sea, ese uribismo y ese régimen narcoparamilitar que ya lleva 40, 50 años en Colombia ha destruido los cimientos profundos de nuestra nacionalidad, de nuestros valores, etc. Pero también desde aquí vemos con mucha esperanza, dinámicas nuevas que han ido insurgiendo y podríamos hablar de varias, pero la última, por ejemplo, del año pasado y de este año, tanto en el exterior como en Colombia, de sujetos nuevos que emergen a la lucha social y política del país, la juventud, las mujeres, los indígenas, los negros, la diáspora colombiana. Son actores y sujetos políticos que emergen y que aparecen, están configurando una nueva base social que está con ganas de morderle al tema del cambio, de la transformación, y eso es muy esperanzador. La otra cosa dramática, y quiero muy cortito, es que al principio es muy evidente el contraste entre Colombia y Europa, ¿no? España en este caso. O sea, que uno se siente con una seguridad tenaz, descansa, hay servicios sociales, hay ayudas sociales, está la presencia del Estado, tú tienes derechos políticos, una berraquera de cosas que tienen que ver con la dignidad, con los derechos, con el bienestar, etcétera. Pero al cabo de que tú vas pasando el tiempo y vas conociendo profundamente las entrañas de este sistema, de estos gobiernos, de esta Europa, uno se va dando cuenta que esto es así a costa de África, de Asia y de América Latina, de la expoliación permanente. Y aún hoy, a través de todos los acuerdos y convenios y tratados, sigue habiendo una relación de dependencia y una relación de abuso, de explotación por parte de Europa y de estas potencias de nuestros recursos de nuestros países. Y sigue habiendo un nivel de complicidad con todas esas estructuras dictatoriales, pseudodemocráticas, gamonalescas, etcétera, que se desarrollan en América, en África y en Asia. Entonces uno va dándose cuenta que el mundo es mucho más complejo y la pelea es mucho más jodida. Sí, señor. En eso tiene razón. La geopolítica no se puede dejar de lado al mirar el espejo. Bueno, yo quiero pedirles que hagamos un cambio de tercio. Vamos a voltear la página. Ya nos hablaron de ustedes, ya nos hablaron de lo que han hecho, de cómo le ven el país a la distancia. Pero ahora, ¿ustedes qué están haciendo por Colombia? ¿Y qué pueden hacer por Colombia? Pero no vayan a echar discursos retóricos. No me vayan a hablar como si fueran políticos en tribuna. Háblenme de cosas concretas. Yo hago un periodismo de testimonio, no hago un periodismo de retórica. No me vaya a decir que usted va a traer la luna a Colombia, que va a traer el mar Mediterráneo a Colombia, porque eso no lo vamos a poder creer. Pero sí, un Edilberto, un José, con esta experiencia, con estas conexiones, ¿qué le pueden aportar a Colombia hoy? En cualquier campo, en el campo político, en el campo económico, en el campo educativo, en el campo cultural, en el campo ambiental, en cualquier campo. ¿Qué han pensado hacer? ¿O qué proyectan hacer? ¿O qué están haciendo? De manera lo más concreta posible. Edilberto. Bueno, nosotros venimos trabajando en una propuesta de desde, con, por, para la diáspora proyectada hacia Colombia. 10 millones de colombianos hoy tienen un
un acumulado de riqueza en los saberes, que eso podrían generar un desarrollo del país a unas velocidades que nos permitan en unos 2, 3 periodos, como se está planteando en Colombia, salir de ese estado de inercia en el que ha vivido la sociedad colombiana durante tantos años. Ya lo dijo José, hay nuevos sujetos en Colombia, hay nuevas figuras, hay un trasegar en esa sociedad que gracias a todos estos medios, que gracias a las tecnologías, están despertando y nos estamos comunicando los unos con los otros y nos podemos hoy permitir plantear otra propuesta de país para empezarlo a construir. Ya el estallido social lo hizo. Era inimaginable que fuera a pasar lo que pasó ahorita después del 28 de abril. Mientras en Colombia salieron a las calles y se sostuvieron las primeras líneas, 49 ciudades del mundo llenaron las plazas más principales de esas ciudades apoyando esas primeras líneas en Colombia y además denunciando lo indigno y lo impúdico que ha sido ese Estado colombiano que nos ha expulsado. Entonces, hoy hay una propuesta de país que quiere cambiar esas políticas de muerte que han sido las que han gobernado durante todos estos 200 años para implementar políticas por la vida y que tienen que partir por escucharnos entre nosotros para proponer. Nosotros tenemos una propuesta desde la diáspora porque nosotros también somos conscientes que desde aquí no podemos arreglar el país, pero somos conscientes que 10 millones de colombianos y colombianas le podemos aportar muchísimo a ese país que no solo necesariamente tiene que ser con las remesas que hacemos, porque que implican el 2.8 del PIB del país, porque aquí también se viven necesidades y penurias, pero desde los saberes y desde los aprendizajes, ese aporte cultural, esa riqueza que tenemos hoy, podrían aportar al desarrollo del país. Y esas remesas que mandamos para que nuestras familias puedan sobrevivir, podrían ya en unas propuestas dinámicas, con unas iniciativas emprendedoras, a empezar a hacer ese cambio de país que necesitamos. Hay una propuesta grandísima y te podría decir que la nuestra empieza por definir y declarar a este conjunto de la diáspora como la región especial número 7 en Colombia, para que desde ahí se desarrollen políticas públicas de inclusión a esta diáspora que hoy no Explique. queremos. Un momentico, un momentico. Usted habla porque está hablando de que en Colombia hay 6 regiones geográficas. ¿Estamos así? Sí, sí, correcto. Y entonces la Nosotros séptima es seríamos la la del séptima. exterior. Sí, Que pero nos a declaren a diferencia de las nosotros como seis, una región especial. sí, pero a diferencia de las 6 regiones geográficas que hay dentro de las fronteras, la diáspora es una hiperregión difuminada por todo el mundo. Hay gente en Australia, hay gente en China, hay gente en Sudáfrica, hay gente en Mongolia, hay gente en Kenia, hay gente en En Canadá, Rusia. gente en Argentina. ¿Cómo hacer para que esa diáspora se vuelva de verdad una región número 7 y que ustedes tengan como vasos comunicantes entre los colombianos que están en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania? ¿Cómo lo harían? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que no es un reconocimiento geográfico, no, es un reconocimiento administrativo, porque la ley así, en su articulado, que nunca lo han desarrollado para nosotros, especialmente para las colombianas y los colombianos que estamos en el exterior, habría que presentar un proyecto de reforma de ley para crear esa región especial que nos permita a partir de ahí establecer unos programas muy claros para que lleguen a esa colombianidad. Nosotros estamos hablando de un periodo mínimo de unos 25 años o 3 periodos, como dicen, por ejemplo, hoy en el pacto histórico. Hoy estamos diciendo que la diáspora tiene que ser incluida dentro del pacto histórico como fuerza social y política, porque cuando hablamos del pacto histórico, que esa es la propuesta que le estamos apostando hoy para empezar ese proceso de transformación del país y acabar con esos viejos modelos de política de muerte que están representados en el neoliberalismo. Cuando hablamos del pacto histórico, que es el que está liderando esa propuesta, nosotros vemos que a la diáspora no la cuentan, para nada. Hablan de los colombianos en el exterior y paran de contar. Hoy que hacen
unos manifiestos para que participemos esos liderazgos en esas listas para integrar el Senado y los cuerpos colegiados, tampoco hablan de nosotros en la diáspora, a pesar de que ya nos reconocen como una circunscripción especial que nos da derecho a tener una sola representación de 178 que hay en el país, en la Cámara de Representantes. Nos dan una sola, cuando somos 10 millones de colombianos y colombianas en el exterior, y se supone que por un número determinado, que creo que es de 250,000 ciudadanos, tienen derecho a una representatividad. Entonces, imagínate lo invisibilizados que somos y que nos han tenido a esta población que ha migrado del país por problemas estructurales de ese mismo país que no ha resuelto en 70 años esas problemáticas de los ciudadanos, de democratizar, de inclusión, de empleo, de salud, etcétera, 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 que hoy estalló con este estallido social a raíz del paro y que hoy tiene a todos los colombianos y colombianas en el exterior esperando a ver qué va a pasar. Entonces nosotros estamos hablando de eso, que se nos reconozca. Perfecto. Y de ahí para allá pues desprendemos una serie de propuestas. Déjeme, me voy con José Ramírez a ver, José, la misma pregunta para usted. Me tienen abandonado. Bueno, yo quería dos elementos previos a plantearte mi respuesta. ¿Qué están hoy haciendo por Colombia? Lo primero es que aquí hay una diversidad enorme de posturas y posiciones con respecto a qué hacer viviendo aquí en el exterior. Entonces te cuento, hay mucha gente en términos individuales y organizados que se ha dedicado a partir de las múltiples necesidades y problemas que hay en Colombia a dirigir todo su esfuerzo, todos sus recursos, toda su atención hacia intentar colaborar puntual y solidariamente a resolver o ayudar a resolver problemas concretos de Colombia. Entonces, que para apoyar a una cooperativa, buscar recursitos, que para atender la violencia contra las mujeres, que para el cooperativa, bueno, etcétera, 1000 cosas. Y hay mucha gente haciéndolo. Hay otros que se han dedicado a la cosa de la diplomacia y de las relaciones internacionales y a proponer elementos que tengan que ver a partir del lobby parlamentario y político institucional con reformas concretas de contenidos de tratados, de esto, de derechos humanos, etc. Y hay otra gente dedicado aquí a implicarse en el tejido social y político de estos países. Y tenemos concejales, tenemos diputados, tenemos alcaldes, etcétera, aquí, metidos aquí y pensando aquí en los temas de acá. Ahora, algunas propondrán y desarrollarán con respecto a Colombia o América Latina, pero lo que te quiero decir es que hay una diversidad de iniciativas y de posturas muy grandes. ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la mía en concreto? Yo no creo que nosotros tengamos que estar viviendo con la mente en Colombia. No creo que tengamos que estar desarrollando una cantidad de iniciativas en función de resolver una problemática que es tan compleja, que es estructural, que demanda una lucha del pueblo colombiano, acompañado, sí, por muchos elementos externos, pero es allá. Entonces, con realismo, yo he decidido que aquí en el exterior se pueden hacer dos cosas con eficacia. Uno, trabajar con las comunidades colombianas y latinas para este proceso complejo de acogida, de integración, de formación, de desarrollo, para preservar los niveles de dignidad y los niveles de bienestar a los que tenemos derecho estando aquí afuera, que no son tampoco regalados, ni que de entrada venimos a disfrutarlos. No, señor, hay que lucharlos. Entonces, esa es una línea gruesa del trabajo social y político que puede desarrollar un colombiano en el exterior, en cualquier lugar del mundo, dedicarse a trabajar con sus propias comunidades colombianas y latinas. La segunda línea, dedicarse a trabajar esta diáspora como un sujeto político para producir una transformación desde nuestra realidad y condición, a partir de que nosotros
somos consecuencia de la crisis, del conflicto, de la guerra, de la violencia, de un Estado fallido, de un régimen excluyente y hoy narcoparamilitar, etcétera, etcétera. Si somos consecuencia de eso, entonces tenemos derecho a organizarnos y a pensarnos como parte de esa región, como parte de esa nacionalidad, como parte de ese país, pero peleando nuestra inclusión y peleando nuestros derechos. Entonces, a partir de José, ahí, hay que trabajar propuestas concretas. Sí, dime, José, ¿usted también hace dime. parte o está alineado con la idea del pacto histórico? Sí, sí, sí. Hoy, Perfecto. Entonces, permítame, les hago una pregunta a los dos. Ustedes hablan de una diáspora de 10 millones de compatriotas en el exterior y allá en Europa, en que esa es la parte donde ustedes pueden incidir, no sé, deben haber 2 millones o algo más de colombianos viviendo entre España, Italia, Francia, sí, Alemania, Holanda, sí. etcétera. Bueno, ¿qué decirle a esos compatriotas que no están alineados con el pacto histórico, pero que están en la diáspora? Que no están alineados con el pacto histórico, pero que no son enemigos del país, que simplemente son conservadores, liberales, alineados con Cambio Radical, alineados ahora con la coalición de la esperanza, o ahora con el Partido de la Dignidad, o con Nueva Fuerza Ciudadana, o con el nuevo liberalismo. ¿Qué pasa con ese tipo de compatriotas que no se alinean con la visión política coyuntural que ustedes hoy tienen? A ver, si quieres, yo te contesto para darle a, bueno, yo quiero contar dos anécdotas, dos anécdotas. Aquí en mi apartamento, que es alquilado, yo no tengo propiedad aquí en Europa, un apartamento donde vivo y desde el principio, hace 22 años, yo alquilo y pago arriendo. Entonces, eventualmente hay una pieza desocupada o podemos liberar una pieza y se le alquila para mejorar los ingresos familiares a una persona de cualquier nacionalidad. Bueno, nosotros tuvimos aquí a una colombiana paisita que vivió como un año con nosotros y terminamos muy amigos. Esa paisita aquí llevaba también más de 15 años y trabajaba con el Mira, el grupo este religioso y político que tiene mucha fuerza en el exterior, en todo el mundo y aquí en Europa y aquí en España particularmente. Pues ella es uribista y resulta que en las elecciones veíamos cómo todos ellos se movían para funcionar y tal. Bueno, al cabo del tiempo, ella ha empezado a decirme, eso no sirve, esa vaina del Mira, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los diálogos y tal, hoy ha tenido una actitud nueva frente al tema político nuevo en la actualidad. Muy interesante, o sea, ha cambiado, siendo del Mire y siendo uribista. Por el otro lado, antier, que estábamos preparando un evento aquí de Mafapo para celebrar este evento internacional dedicado a denunciar los falsos positivos y las desapariciones en Colombia, apareció una señora nueva, alguien la trajo, la llevó allí a esa reunión, que estábamos preparando este evento para el próximo fin de mes, ahorita en 2 días. Y esta señora resulta que estaba recién llegada a España porque es la madre de un chico joven que estuvo aquí en España y está desaparecido el chico. Un chico que metido con sus jóvenes, sus fiestas, sus vainas, aquí en Barcelona, junto a la montaña esta famosa que tenemos. El chico un día de fiesta desapareció y nunca nadie dio razones de él. Entonces hubo un movimiento que por las redes funcionó, presionando a las autoridades y a la gente y denunciando y tal y tal y tal. Bueno, y colaboramos conseguir unos recursitos para que pudiera venir la mamá a buscar, a ayudar a su hijo. Bueno, después nos tomamos una cervecita, después de la reunión, nos contamos historias personales y entonces ella me dijo, José, yo
yo voté por Uribe la primera vez que él fue presidente. Yo soy de una familia conservadora, paisa y uribista. Pero hoy eso me parece un horror. Hoy yo no voy a votar por Uribe, hoy yo voy a votar por Gustavo Petro. Y entonces les digo, de verdad, digo, sí, sí, estoy convencida, necesitamos cambiar y hoy hay que votar por Gustavo Petro. Me lo dijo una uribista. Bueno, son dos anécdotas. Te podía contar más en mi familia Bueno, y en la no, familia de mi espere, parecida. tranquilo. Está bien. Yo creo que sus dos ejemplos son suficientemente gráficos para que haber entendido el mensaje. A ver usted, Ah, Gilberto. bueno. A ver, bueno, yo, mira, aquí hay un sitio muy conocido en París donde llegan muchos colombianos y colombianas. Eso, yo creo que es la tienda más antigua que hay aquí en París y esa tienda encima de su mostrador tiene un muñequito de Uribe. Yo creo que ya está que lo quitan. Hemos hecho mucha pedagogía, demasiada pedagogía, porque encontrarse uno con colombianas y colombianos negando derechos allá, por ejemplo, en la campaña pasada, cuando se decía que la educación tenía que ser gratuita y de calidad, y sus hijos recibiendo educación gratuita en estos estados y diciendo que aquí sí, pero allá no, eso es una contradicción terrible. Entonces, confrontar estos estados de bienestar aquí, que allá dicen que nada regalado, que todo lo quieren gratis, que todo y uno ve aquí esos uribistas ya, muy pocos, entre otras cosas, que reciben ayudas del Estado para pagar el arriendo, para que sus hijos vayan a clases, que no pagan seguridad social, que tienen cobertura en salud al 100%, a pesar de que no cotizan para un sistema contributivo. Eso es aterrador. Uno dice, esa misma pedagogía de estrellarse contra ese estado de bienestar que hoy los obliga a aceptar que es que los únicos que han vivido gratis y a costillas del Estado, sosteniendo esquemas de seguridad, pagándoles educación a sus hijos, pagándoles el arriendo, poniéndoles camionetas blindadas, pagándoles los teléfonos, etcétera, 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 es la clase dirigente y nunca los dirigidos. Encontrarse hoy con esa realidad es la mejor pedagogía que ha podido y que podemos tener hoy los colombianos y colombianas en el exterior, que gozamos de los beneficios de bienestar de estas sociedades, para decirles, allá en Colombia podríamos tener la mejor, porque naturalmente somos muchísimo más ricos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hombre, primero conversemos, miremos a ver qué es lo que necesitamos y empecemos a construir ese país, empezando por participar democráticamente para tomar esas decisiones trascendentales que nos ayuden a transformar el país. Eso, hoy en día uno podría decir que ese fenómeno eh, de conciencia ciudadana de que es necesario cambiar ese modelo viejo de país, hoy narcofascista, es la única garantía que tenemos para salvar a Colombia de una clase Bueno, eh, que siempre ha gobernado y que terminó, porque eso también hay que decirlo, terminó aliándose con el crimen para ganar una guerra contra la rebeldía, que en un momento determinado de la historia del país tomó las armas como única salida para poderle presentar una solución democrática y una salida a la paz a ese muy problema bien. estructural de país que todavía no hemos resuelto. Perfecto. Ahora permítame, abro otra página. Colombia es un Ya. país política e ideológicamente polarizado. Ustedes mismos están diciendo que mientras aquí decimos que trabajen vagos, no sean mantenidos, etcétera, allá eso no se ve así. Y es producto de esta polarización que se vive. Entonces, la pregunta es la siguiente. Ustedes dos han dicho que ustedes están alineados con el pacto histórico de cara a las próximas elecciones. Ello supone que ustedes están entonces apoyando la candidatura presidencial de Gustavo Petro y están apoyando las listas que se van a confeccionar, porque todavía no han sido públicas, al Congreso de la República, buscando tener un Congreso mayoritariamente renovado.
eso, visto desde la polarización interna aquí en el país, por quienes no están de acuerdo con esa línea, dicen, esto es el castrochavismo, llegó el comunismo, llegó el socialismo, ahora sí esto se puso patas arriba, si esa gente gana, ahora sí apague la luz y vámonos, vamos a quedar peor que Venezuela, peor que Cuba y Nicaragua juntos. Eso es lo que se dice aquí. Allá, visto desde allá, ¿ustedes qué le dicen no solo a la clase dirigente que mantiene ese coco, ese mensaje del miedo a ese castrochavismo y a todas estas que acabo de mencionar? ¿Qué le dicen ustedes como contramensaje en este debate de polarización que tiene Colombia hoy? Pero no me lo contesten como políticos, repito, como colombianos de a pie, del común. O sea, como cuando usted le comenta a su compañero en la sala de su casa, o a su mamá cuando la visita, o a su primo, o a su colega de estudio. A ver, José, comience usted. Bueno, igual que en un tema anterior, donde yo cuestiono la postura de Europa, hipócrita, de doble, oportunista, hoy también en este tema te tengo que decir una cosa delicada. Europa avanza aceleradamente hacia la extrema derecha, hacia el fascismo. Hoy los partidos socialistas que fundamentaron durante 30 años, 40 años ese modelo de bienestar social que se llamó socialdemocracia, estado de bienestar, eso está en crisis, está jodido. Hoy uno encuentra en la política progresista, entre comillas, de estos países europeos, posturas más derechistas, más fascistas y más neoliberales que los mismos hijuemadres fascistas de frente. Entonces es muy complicado, es muy complicado. Ahora, como colombiano, uno podría decirles, como Petro intenta hacer una pedagogía, hombre, no se está pretendiendo ninguna gran revolución comunista, socialista, ni una transformación del régimen de propiedad, ni tampoco se piensa eliminar una cantidad de beneficios para esa clase rica y millonaria, ni se les va a expropiar, va a quitar nada. Simplemente es hacer unos cambios básicos mínimos que permitan hacer más productiva la tierra, hacer más productivo el modelo de desarrollo, pasar de una situación económica ideológica del feudalismo a una cosa de la más moderna, etcétera. Dejen de ser pendejos, clase dirigente colombiana, deje de engañar, de mentir, deje de meternos molinos de viento a la boca y dejen de ser irresponsables, ladrones de mierda, y permítanos unos niveles de igualdad un poquito más decentes y unos niveles de desarrollo personal y económico más decentes. Dejen de joder con esa vaina del castrochavismo. Y a la gente, pues hay que educarla con paciencia y con cariño, porque de verdad que hay una mentalidad. Mire, hablando de esos casos y ejemplos, yo le di dos, pero le doy un último. Hay una joven de 25 años que recién llegó de Santander y vive aquí hace 5 años, y es una chica informada, formada, ilustrada, noticia de acá, y resulta que ella dice que Petro es polarizador y que eso es muy terrible y que hay mucho conflicto y que mejor que no sea Petro ni Uribe, sino que es la postura de esa gente del centro, pero que nosotros decimos del centro, pues que es Fajardo y ese Partido Verde y todo eso, pero hay una mentalidad que es fruto, para mí, de la ignorancia, pero también fruto del miedo que nos ha metido Uribe y este régimen hijo de madre. Entonces, concluyo, tanto en Colombia como aquí en Europa y en España y en todo el mundo, hay un modelo global de control social generando miedo y además
produciendo un modelo neoliberal que está acabando con la naturaleza y está acabando con el medio ambiente, a acabar con la especie humana y no le estamos parando los pies, no le estamos parando los pies ni allá ni acá. Yo estoy muy puto con Europa y con el mundo desarrollado y con esta comunidad internacional. No han sido capaces de gestionar el tema del COVID-19. No han sido capaces de gestionar el tema del cambio climático. Ya, despacio, porque ya se me va calentando y entonces me coge tribuna. A ver usted, Gilberto. Bueno, yo creo que José se metió en el esquema universal. Yo me voy a ir a lo concreto, a lo nuestro. Lo primero, y no te voy a responder como político. Mis preferencias políticas, candidato presidencial, las voy a guardar. Pero te voy a decir que el pacto histórico nos presenta una gama de candidatos. Pero una propuesta programática y política con políticas para la vida. ¿Qué tal que mañana la diáspora le diga al pacto histórico, tenemos también nuestra propia candidatura para la presidencia? Porque podríamos pensar en eso y poner una propuesta política desde nuestra visión con políticas para la vida que sean amables con el ambiente, conociendo y recogiendo toda la riqueza que tenemos de saberes de aquí desde el exterior para decir podemos construir el país que nos acogió o que nos ha acogido a todas y a todos y ponerlo allá en ese paraíso que tenemos y que no sabemos aprovechar. Edilberto, eso que usted acaba de decir, ¿es imaginación o es un anuncio velado? ¿Están pensando en un candidato o candidata presidencial? ¿Por qué no? A ver, ¿qué nos lo prohíbe? Contésteme, no me conteste como político, vuelvo a decirle, contésteme como compatriota. No, lo que pasa es que ¿es una ensoñación o es que eso lo están discutiendo? No, eso lo hemos planteado ya en escenarios abiertamente. Y estamos buscando. No nos han dicho sí. No nos han dicho sí. ¿Y tienen candidatos o candidatas a esa presidencia? Claro que sí tenemos. A ver. Bueno, ¿y me pueden dar algunos nombres? Bueno, yo te adelantaré la premisa a ti. Cuando lo tengamos, llamaré a José Alberto y te diré, José, te voy a dar la primicia a ti, ¿ya? Para que tú la anuncies. En todo caso, usted, eso que acaba de decir es la noticia de esta entrevista. Que la diáspora está pensando en candidatura presidencial. Ojo con eso. ¿Sí? Bueno, déjeme voy a otra pregunta porque le pedí permiso aquí a mi productor para que no se me enoje y que me deje alargarme un poquito, porque es que él me corta la señal cuando me paso de tiempo. La siguiente. La llamada izquierda, el progresismo, los demócratas, los librepensadores, los no conservadores, etcétera, como los queramos llamar, adolecen de un problema histórico. Yo creo que no solo en Colombia, en América Latina, por lo menos en particular, y yo lo he dicho en algunos de mis programas y en algunos de mis editoriales, mientras en la derecha o en las derechas, si Edilberto y José son enemigos o tienen enemistades profundas por negocios o por cualquier cosa, si tienen un enemigo común que enfrentar, dejan esas peleas a un lado, aparcadas, y como que hacen un pacto de temporalidad. Por ahora no nos vamos a pelear los dos y nos vamos a juntar para irnos contra José Alberto. Y por eso son tan efectivos, porque hacen planteamientos estratégicos frente al contradictor, a quien van a enfrentar. Pero en la izquierda o en las izquierdas parecemos más a las peleas de familias, que cuando uno pelea en la familia con un hijo, con un hermano, con la sobrina o con el tío, uno pelea es con toda la familia, porque ahí se meten papá, mamá, tíos, abuelos, sobrinos, cuñados, cuñadas, etcétera, y eso se vuelve un zaperoco. ¿Cómo hacer para que la izquierda, en este caso la colombiana, las izquierdas, pues los matices que hay de las izquierdas en Colombia, entiendan que hoy, en esta coyuntura, se requiere juntar fuerzas, aparcar las diferencias por una temporada
y hacer una especie de frente amplio, como lo hicieron los uruguayos hace ya casi 20 años, para salir de la dictadura. Y aquí habría que hacer un gran frente amplio para enfrentar esta derecha y este régimen que está llevando el país al terror. ¿Qué tienen para decir ustedes de eso? Comience Sí, usted, Gilberto, pues. a ver, Bueno, a ver, yo lo que te voy a decir es que a nosotros nos cambiaron la historia por la histeria. Entonces todo nos lo han satanizado, todo. Esa es la cotidianidad en Colombia. Llenarnos de miedo, llenarnos de tal. Y así está actuando la izquierda. Y sobre todo esa izquierda radical que nunca nos ganamos desde todas las ópticas de las luchas. No nos lo ganamos ahí, tampoco queremos ganárnoslo en la democracia. Entonces, ese ejercicio vamos a tenerlo que hacer. Vamos a tener que aprender a construir con historia y no con histeria. Vamos a tener que cambiar realmente, despojarnos de esos egos. Hoy en día hemos probado que nadie tenía la razón desde los pensamientos y las orillas que optamos en un momento por querer cambiar el país, porque ninguno lo pudo hacer. Los más cerquitas que estuvimos, fuimos hace 30 y pico de años el M19, que si no nos matan el candidato, pues yo creo que este sería otro país. Esa izquierda hoy tiene que entender eso. Y hoy estamos viendo que los que han sobrevivido a eso, hoy tienen opciones presidenciales y tenemos una propuesta de 55-86. Hombre, pues metámonos y seamos responsables con la historia y dejemos la histeria. Y yo los quiero invitar y aprovechar este espacio para eso. Hoy tenemos una oportunidad inmensa como nunca en la historia hemos tenido en el país. Pues hombre, sentémonos a conversar. El sábado haremos un lanzamiento de la Red Internacional de Nodos de la Colombia Humana y ahí presentaremos una propuesta política y nuestra propuesta de inclusión al Pacto Histórico y de lanzamiento del Pacto Histórico Internacional desde nuestra visión, que es como te la estamos contando aquí. Nosotros necesitamos que se nos reconozca, que se nos incluya, que se nos repare, pero eso también necesita toda la sociedad colombiana. Y eso lo tenemos que construir entre todas y todos los que hacemos parte de ese conglomerado, de ese conjunto de país, a pesar de nuestras diferencias. Hoy la diferencia tiene que ponernos en el plano de la construcción y no a dividir y no a que cada uno coja por su lado, no. Hoy la diferencia tiene que ponernos a construir el país que nos incluya a todos, donde quepamos todos y todas, a pesar justamente de eso, de la diferencia. ¿Y usted, José, qué tiene para decir? bueno, para no perder el tono, yo quiero decir dos cositas antes de responder. La primera, recogiendo la intervención de Gilberto. Estoy de acuerdo, pero yo quiero otro elemento. Nosotros en la diáspora, 10 millones de colombianos desplazados, echados a patadas, fuera del país. Nosotros no estamos ahorita de llorones, ni de victimistas, ni pidiendo lastimeramente, ni mendigando absolutamente nada. Cuando decimos la diáspora existe, la diáspora es paz, la diáspora es poder ciudadano, es porque hay unos elementos materiales muy potentes que demuestran la fuerza, el poder, la riqueza que somos. Entonces la pregunta que yo me hago y que le hago a los dirigentes de este país, de derecha y de izquierda, y del pacto histórico hoy, es, ¿ustedes se dan el lujo de perder 10 millones de colombianos? Esa fuerza laboral tan potente, esa fuerza creativa, esa fuerza social, esa fuerza empresarial. ¿Qué país en el mundo se da el lujo de sacar a 10 millones de colombianos y a 8 dentro del territorio desplazados y perder esa riqueza? Entonces, es un problema práctico de economía simple. O sea, si queremos reconstruir ese país y hacerlo un poco más decente, más rico,
más amable, con más proyectos de bienestar y de desarrollo para todos. Tenemos que pensar en cosas grandes pero simples. Recuperar a nuestros 10 millones de colombianos que tenemos fuera de las fronteras y a nuestros 8 millones de colombianos que tenemos fuera de sus casas dentro del territorio nacional, en los cinturones de miseria de las grandes ciudades del país. Y esa potencialidad y esa riqueza, incluso no hablemos de derechos humanos, no hablemos de dignidad, no hablemos de valores, no hablemos de filosofía, no hablemos de cultura, no hablemos de civilización, hablemos pragmáticamente desde el interés económico, para desarrollar ese puto país, para desarrollar el campo, para desarrollar la industria, para desarrollar la agroindustria. Entonces, no podemos desperdiciar esa riqueza y ese potencial. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la diáspora tiene que proponer un proyecto de inclusión que permita esa recuperación de la riqueza, pero en igualdad de condiciones y de reparación, porque nos han hecho mucho daño. Bueno, estamos hablando de un negocio concreto. Y eso se lo estamos diciendo a los compas del pacto histórico y se lo estamos diciendo a esos uribistas pendejos y a ese régimen que está allí. Dejen de joder con las armas, con la violencia y con el narcoparamilitarismo y con la cocaína. Vamos a construir otra cosa entre todos. Y usted, señor Uribe, siga con el ubérrimo, siga con esa puta finca y tranquilo, viva ahí con sus hijos. Pero deje que hagamos un negocio aquí para todos. Bueno, eso era la vaina previa con respecto a Edilberto. Pero hay otra reflexión, José y Edilberto, que yo tengo. Resulta que hoy yo estoy metido en el estudio de la Constitución Política Colombiana y en el tema de la legislación sobre ordenamiento territorial y el problema del concepto de región, porque queremos fundamentar bien nuestra propuesta, porque ya nos han hecho críticas y nos han dicho que eso no sirve para un carajo. Entonces, vamos a probar que sí sirve y que sí es posible, que además de voluntad política hay los instrumentos teóricos, constitucionales para hacerlo. Bueno, resulta que en 1991, mientras se instalaba, o se proclamaba, perdón, la Constitución Política de Colombia, en ese mismo momento toda la aviación militar colombiana estaba bombardeando a Casa Verde. ¿Se acuerdan? El símbolo y el centro del poder de las FARC. Es una vaina paradójica. Mientras un país urbano buscaba la paz, hacía un pacto social, construíamos con una asamblea constitucional un proyecto de nueva constitución y salió lo que salió, pero de todas maneras salió muy avanzado en muchos aspectos. Nos jodieron también porque nos metieron por la puerta de atrás el neoliberalismo desde el punto de vista económico y no tocaron a las Fuerzas Armadas. Pero bueno, era un avance de un propósito colombiano y de paz. Y había otro país, el rural, el de la izquierda radical de las FARC, que siguieron en la joda y no se sumaron a ese proceso nacional por la paz, etcétera. Pasaron desde el 91 hasta ahorita que se hizo este acuerdo de paz que está tan precario y tan descuadernado y tan jodido y tan hecho trizas. Han pasado más de 30 años. ¿Cuántos muertos nos hubiéramos podido evitar en el país si esa izquierda de la cual tú hablas, José Alberto, nos hubiéramos encontrado en lo básico, en eso que ese Álvaro Gómez llamó el acuerdo sobre lo fundamental? Pues nos hubiéramos ahorrado muchos muertos y además seguramente este país lo hubiéramos podido desarrollar más. Traigo eso ahora y termino para decirte que aquí seguimos divididos y en Colombia también seguimos divididos y que es una lástima y que ha pasado todo lo que ha pasado, el muro de Berlín, el fracaso de la Unión Soviética, bien, el capitalismo chino que nos está... Así es. Así es. Vale. Así es, y yo tengo que decir que la lectura que yo hago de la prenoticia que da Edilberto de que ustedes están pensando en una candidatura presidencial, sin quererme meter allá en las cuitas de ustedes, porque yo hago aquí de periodista y no más, a mí me parece que eso es un error. Pues si están hablando ustedes de unidad,
tirar un candidato de la diáspora a las presidenciales es acabar de dividir, es construir más a que los votos se atomicen. Ojo, pónganle cuidado a eso. Yo solamente lo digo como un comentario al aire, no más. Déjenlo ahí aparcadito. No, Quiero a cerrar. ver, Perdón que yo te digo no mi es que no candidato presidencial. es que por eso, pero usted Es ya más hizo un simbólico, preanuncio. es Usted hizo un más, por preanuncio. eso es más simbólico. Eso es más Bueno, simbólico. No es para competir con Gustavo Petro. Es una bueno. vaina simbólica. Es para decir que Bueno, la diáspora pero de todas existe, maneras, es mucho paz cuidado y que es así poder sea ciudadano. simbólico. Si así sea simbólico, quita votos, así quite 5 votos, esos 5 votos se necesitan en un pacto de unidad, en un pacto de frente amplio. Quiero Bueno, cerrar, hay que esta es la pensarlo, última hay pregunta que que les voy a pensarlo. hacer porque el tiempo ya se nos está acabando. Sí, Antier mataron a Esteban Mosquera, el joven líder estudiantil, músico, artista de Popayán, que hoy tiene a Popayán una situación muy tensa. De hecho, nuestros periodistas están en Popayán desde antier. Acaban de escribirme antes de comenzar este programa. Ellos querían hacer un en vivo porque allá casi que ya hay enfrentamientos y es que en este antico ya no están enfrentados los estudiantes en la Facultad de Ingeniería y de Artes con el SMAD porque está muy complicado. Popayán está militarizado y demás. Pero ¿a dónde voy? Esta mañana en el programa que yo hacía, planteaba que así como tenemos un enorme problema de lo que llama Edilberto la histeria, que nos pone a pelear contra las sombras entre nosotros mismos, también no será que a Colombia le está ocurriendo o a los colombianos nos está ocurriendo que nos hemos acostumbrado, nuestra alma colectiva se ha acostumbrado a una especie de cotidianidad de la victimización. Quiero decir, nos matan a Esteban Mosquera, lo lloramos, le hacemos música, le hacemos un ritual muy conmovido, salimos a marchar y pare. Mañana nos matan a otro Esteban, volvemos a salir a marchar, volvemos a salir a un meeting, volvemos a salir a otro ritual y pare. Después nos matan a otro Esteban y hacemos lo mismo. Entonces vivimos enterrando muertos y haciendo manifestaciones muy sentidas, muy emotivas quizás, pero no más. Entonces yo decía esta mañana, ¿y no será que ya es hora ya no tanto de resistir, sino de desterrar a los amos y a los subamos de ese poder del terror? Es decir, y ponía el ejemplo de la minga indígena. A mí me tocó ver ahora en el estallido social que en una de las noches tantas que salían los llamados camisas blancas, gente de bien, en sus carros particulares a repartir bala, a la minga indígena en la zona de Junín, en Cali, les disparaban. Eso fue ya cayendo la noche y la noche. Y les disparaban. Y la minga indígena sin un revólver, sin una escopeta, sin un fusil, con los bastones de mando, y les disparaban y esa minga para adelante, para adelante. Pues fueron tan beligerantes y tan enérgicos que la minga logró sacar literalmente a los sicarios y a los criminales que le estaban disparando. Los lograron desterrar. Entonces, simbólicamente yo digo, ¿no será que ya le llegó la hora a la Colombia entera de que sí, lloremos nuestros muertos, enterrémoslos con actos conmovedores, pero también plantémonos duro como minga ciudadana a desterrar a todo este tipo de sicarios del crimen organizado, del establecimiento de poder, de los amos de esta Colombia que no quieren soltar? ¿Qué dicen ustedes? Ahí les provoco la lengua para que hagan su última intervención, por favor. ¿Quién ¿quién empieza? empieza? Comience José, a ver. Bueno, eh, a mí me parece que esa reflexión es muy válida, pero nace de un sentimiento de mucha impotencia y de muchas ganas pues, de cambiar esta vaina, y eso es válido. Eh, pero yo creo que nosotros, la sociedad colombiana, está viviendo un ritmo a su manera muy complicado, porque estamos dejando esa cultura narcótica que nos jodió, nos infiltró. Estamos dejando incluso
esa izquierda tradicional que también nos paralizó y nos jodió, también eso, la gente está saliendo de eso, se habla de nueva ciudadanía, nuevas expresiones, la gente ya no quiere partidos, no quiere banderas, etcétera. Bueno, hay una cantidad de expresiones nuevas que están desarrollándose. Por ejemplo, el mundo dio durante 2 meses en solidaridad con Colombia, con las primeras líneas, con el paro nacional. ¿Y usted cree, José Alberto, que eso fue organizado? ¿Que ahí estuvimos nosotros? Esas dirigencias de las élites de izquierda que vivimos hace 10, 20, 30 y 40 años en Europa y en el mundo. No, señor. Eso fue espontáneo. La gente salió de todas sus madrigueras del mundo entero y se manifestó de manera instintiva, de manera berraca, de manera popular. Ahí no hubo dirección política, ni estuvo la izquierda detrás. Porque me faltó decir en alguna de las preguntas que de la totalidad de la diáspora colombiana, de esos 10 millones, hay un 10% y menos que somos los que estamos, que somos la élite organizada, intelectual, izquierdosa, que hacemos organización, que hacemos lucha y debate ideológico y tal. Pero el grueso de la gente está en el rebusque, está en el emprendimiento, está buscándose la papa para mandar unos pesos, unos dólares y unos euros para Colombia, y está en procesos de organización social, pero que tienen que ver con la integración, que tienen que ver con sus derechos, que tienen que ver con la búsqueda de sus papeles, con otras cosas. O sea, ese es un submundo que nosotros, y lo digo autocríticamente, los grandes cerebros de la izquierda y los grandes líderes y activistas que tenemos, que pueden llegar a 3.000 en el mundo, no conocemos, no estamos ahí, no tenemos un relato, no tenemos una propuesta para movilizar y organizar a esa gente. Entonces, volviendo a tu pregunta, y para terminar por parte mía, yo veo signos muy positivos. Ahorita se está preparando una nueva jornada de paro nacional en Colombia para dentro de 1 o 2 días. Yo veo que se está como este fin de semana y de mes, Mafapo está organizando una gran acción muy importante que tiene que ver con la denuncia, pero tiene que ver también con una posición social y política frente a la solicitud de Uribe de amnistía general de manera impune, a esa puesta en escena que hizo con la Comisión de la Verdad, que ha sido pues analizada y criticada por mucha gente. Entonces la gente está reaccionando a eso y el mundo se va a mover desde la Plaza de Bolívar diciéndole a Uribe, no señor, no es una amnistía general con impunidad, usted nos debe verdad, nos debe reparación y tiene que meterse en esta dinámica aquí. De manera que la gente está respondiendo, José Alberto, allá en el exterior y en todos los lugares. Entonces, claro, uno tiene impotencia y tiene ganas y quiere acelerar y no sé qué, de pronto hay que pensar otras cosas, pero no podemos poner en cuestión, y con esto termino, la posibilidad tan riesgosa y tan jodida que tenemos de ese escenario democrático posible ahorita para las próximas elecciones, que los uribistas se quieren traer. Edilberto. Bueno, yo difiero un poquito de lo que manifestaste en el sentido de que manifestamos cuando hay muertos. Yo no creo eso realmente. Si en Colombia manifestáramos por los muertos, hace años habríamos solucionado ese problema de asesinato organizado, selectivo, para Estado que ha habido durante 70 años. Nunca lo han hecho. Con los muertos de hoy, olvidamos los de ayer. Y así nos tienen hace 70 años. Exterminaron un partido político y ¿cuántas marchas hubo por eso? Eran 7.000. Van 1.400, 1.500 líderes cívicos asesinados. ¿Y cuántas marchas hemos hecho por cada uno? Hay 300, 400 combatientes que creyeron en la paz y se la jugaron por eso. ¿Cuántas marchas se han hecho por esos asesinatos? Y así, ¿no? Con los muertos de hoy, olvidamos los de ayer. Como con los escándalos de corrupción, de vandalismo contra el pueblo colombiano de hoy, olvidamos los de ayer y los de antier, y así venimos ir. Yo creo que nosotros necesitamos generar más conciencia ciudadana en ese sentido. Yo cuando llegué aquí a Europa,
estaba ETA en su declive. Y cada vez que ETA mataba en España, toda España se paralizaba. Toda. Salían los vascos, los catalanes, los de la Comunidad de Madrid, toda España se movilizaba. Nosotros nunca lo hemos hecho. No, nosotros volvimos a salir a protestar ahorita después del 28 y llevábamos casi 30 años sin que dijéramos ni mu. Y esa sociedad nos enseñaron a decir, por algo lo mataron. Uribe dijo, no estaban recogiendo café. Ahora le toca decir, bueno, no eran 6.000, son 2.000. Y ahora está pidiendo amnistía. Entonces, yo lo que pienso es que sí debemos generar esa conciencia ciudadana para que los colombianos no tengamos miedo de salir a la calle a protestar. Es que nos han vandalizado de una manera terrible. 52 billones de pesos año tras año de aquí para atrás. ¿Qué no nos han robado? Popeye, uno de los criminales más grandes de la historia colombiana, dijo, es que si nosotros nos robamos $1.000.000, eso es un billete grandísimo, pero es que esto vale, se roban es de 100 para arriba. Lo decía Popeye. Entonces, no. Nosotros tenemos que generar conciencia ciudadana. Muy bien, que cada vez que maten uno, salgamos a la calle y nos paremos frente a las estaciones de policía. Mátennos a todos. Ya, queremos la paz. O nos reciben a todos aquí en los batallones y en las estaciones de policía. ¿Ya? Así es, clarísimo el ejemplo que puso usted sobre lo de... Yo me acuerdo perfectamente cuando mataron al diputado blanco de España, ETA, que salió toda España a rebotarse. Usted tiene razón en eso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Una última pregunta. Ya no puedo darte más oportunidad de que me echen con las mujeres que matan aquí, con el feminicidio pasa lo mismo. Matan a una mujer y sale todo el mundo a las calles. Perfecto. Última pregunta para respuesta en monosílabo. José Ramírez, ¿usted está candidatizándose a algo? No. ¿Sí o no? Yo estoy, Perfecto. Yo estoy colaborando. Edilberto Muñoz, ¿usted está candidatizándose a algo? Me candidatizaron y dije sí, por los colombianos y las colombianas. ¿Y lo candidatizaron para? Para la curul por los colombianos y las colombianas en el exterior. La única que tenemos. La Cámara. Y ahí pueden participar varios candidatos. Sí, claro, aquí hay una diversidad. A ver, correcto. Se pueden inscribir hasta 3 candidaturas en una lista, bien sea cerrada o abierta, por cada partido político, por cada grupo significativo de ciudadanos. Bueno, 3, no más. Porque hay una sola curul. Bueno, muy bien. Hay varios. Les agradezco mucho a José Ramírez y a Edilberto Muñoz. Yo creo que tengo la impresión de que logramos dejar una semblanza clara de quiénes son ustedes dos, que ustedes lograron tener la oportunidad de explicarle a los colombianos, tanto allá en el exterior como acá, que los ven y los escuchan, de cómo leen el país, cómo lo ven, qué piensan de nuestra situación y qué propuestas tienen de cara al presente y al inmediato futuro. Y necesitamos más colombianos y colombianas como ustedes, preocupados por Colombia, admitiendo que en eso José Ramírez tiene mucha razón, al compatriota que se va y que tiene que bregarse todos los días a levantarse a trabajar para levantarse el euro que va a mandar, no hay que pedirle pues que tiene que ponerse a pensar en la política y en qué hacer por Colombia cuando ya lo sacó Colombia disparado como a Pepe Guama. Ese también es su derecho, sobrevivir y tratar de integrarse. Pero quienes como ustedes ya han podido estabilizarse y tienen la oportunidad de repensar el país, sí esperamos que puedan hacer sus aportes de muchas maneras a este momento aciago que está viviendo la República. Les agradezco mucho. Espero que no se hayan sentido muy comprometidos con las preguntas. Traté que fueran muy suaves para que... A ver, José. Me quiero despedir de José Alberto. Esta oportunidad que hoy hemos tenido de conversar contigo, José Alberto, y de que el mundo conozca a través de tus preguntas estas humildes y modestas opiniones, ha sido entrañable. Y contigo, que estás viviendo una situación tan delicada, personal, familiar, en un frente de lucha desde los medios de comunicación tan comprometido, yo me siento orgulloso de haber estado contigo y te agradezco, José Alberto, y a través tuyo le agradezco a los caleños
y a los jóvenes caleños que cuiden a esta belleza de luchador popular y que construyamos juntos ese pacto histórico y este cambio con mucha fuerza, mucha solidaridad y mucho afecto. Yo quería decirte Muchas eso, gracias. que estoy muy Muy amable, contento. muy amable. Bueno, Edilberto, yo también, yo creo que José condensó el mensaje. Yo solo quiero darte las gracias por darle la voz a esos que no la han tenido y por apoyar ese periodismo que estás haciendo hoy. Es invaluable, o sea, no tenemos cómo valorizarlo y en verdad necesitamos cuidar que estos medios alternativos y esta nueva manera de hacer periodismo y esta información de esa manera tan democrática y tan abierta como la haces, siga siendo la voz de los y las colombianas que no hacen parte de ese conglomerado de puñadito que ha monopolizado toda la información del país. Muchas gracias, José Alberto Tejada. Muchas gracias al equipo de Canal 2 y muchas gracias por apoyar, te repito, a estas luchas por las reivindicaciones de esa sociedad colombiana que tanto la necesita hoy. Un abrazo muy bien, solidario y fraterno a todos y a todas. perfecto. A ustedes también muy amables y invitar a los compatriotas a reconocer que tenemos compatriotas dentro de las fronteras y fuera de las fronteras. Y hoy, en la hora de Colombia, necesitamos que unos y otros apostemos por salir a jugar en la nueva cancha, la de dibujar a la Colombia del siglo XXI. Buenas tardes.